Bienvenidos al sexto episodio de Jueves de Ingenio. Mi nombre es Joel. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema que nos inspira, liderar para servir. Tocaremos el tema de cómo el voluntariado impacta en la gestión de proyectos y cómo este nos ayuda en nuestra formación académica y profesional. En esta oportunidad contamos con Wilmer Apaza, quien nos compartirá su experiencia en la gestión de proyectos y también la participación en voluntariados. Bienvenido, Wilmer. Un gusto, Joel, un gusto estar aquí, compartir conocimientos y experiencias. Mi nombre es Wilmer Apaza, soy CEO fundador de Greco MD. También soy gerente general de Inside Construction, un nuevo emprendimiento que estamos desarrollando aquí en el Perú. Pero también soy un voluntario, un ex miembro de acá de la CIPRO Ingenia UNSA que ha crecido mucho. Y también soy miembro voluntario en el PMI, una organización de dirección de proyectos voluntarios que quieren hacer algo que impacte en la sociedad. Y nada, espero que les comparta algo que les interese. Un gusto, Joel. Un gusto, nuevamente bienvenido. Y bueno, te comentaré, este podcast consiste en una serie de preguntas relacionadas pues, al tema principal, el impacto del voluntariado. Okay. Empecemos con la primera. ¿Cuál fue el momento en que descubriste que podías impactar la vida de otros a través del voluntariado? Bueno, hace 7 años, cuando yo estaba en el tercer año de la universidad estudiando ingeniería industrial, yo pertenecía a Ingenia UNSA. Yo no estaba tan gustoso, digamos, no estaba como que tan apasionado en ser voluntario. Recién Ingenia UNSA estaba empezando ahí sus primeros minos, haciendo eventos chiquitos, no tan bien organizados. Y una vez hicimos una charla sobre dirección de proyectos. Entonces había muy pocas personas ahí y un día yo pregunté a uno de ellos, ¿qué tal le pareció la charla? Y me sorprendió la respuesta, o sea, dijeron, esta charla estaba súper genial, hablaron sobre dirección de proyectos, algo que yo no sabía que existía, que lo aplicaban en mi carrera. Y ahora ya me estoy preparando para la certificación CAPM. Y yo dije, wow, o sea, yo no pensé que te había impactado tanto esta charla. O sea, ni yo estaba pensando sacar la certificación CAPM y ya estaba haciendo eso. Y dije, wow, o sea, fue interesante, o sea, y eso que no fue tan bien organizado. Luego, a medida que íbamos haciendo más proyectos, preguntaba a los chicos, ¿qué tal te pareció? ¿Qué tal tu experiencia como DP? Y DP es director de proyecto. En Ingenia UNSA se hacen proyectos y hay un líder de ese equipo, se le llama DP, ¿no? Director de proyecto. Entonces me dijeron, o sea, siendo DP, o sea, no soy la persona igual de cuando antes de ser DP a después de ser DP. Me he dado cuenta que me faltaban muchas cosas. Me he dado cuenta que necesito aprender un montón de cosas y realmente he crecido un montón y me gusta mucho esa experiencia. Ahí se me quedó una cosa. Ahí dije, es muy bueno que esta organización que haga estas cosas exista. Es muy bueno que esta organización exista. Entonces, en ese momento me di cuenta del impacto que generaba Ingenia UNSA en las personas de fuera y las personas de adentro. Entonces, con mucha más pasión en ese momento yo trabajaba, o sea, me decía tal vez haciendo cosas para difundir los eventos, darle seguimiento a los DPs y darle seguimiento a todo para que salga muy bien y esto llegue a más personas y generar más impacto. Entonces, de esa manera esa fue mi primera experiencia aportando un voluntariado en lo que hacía, ¿no? Comparto esa idea contigo. Cuando eres voluntario, justo lo que tú mencionaste, existe un antes y un después luego de ser director de proyectos. Mira, aquí hay una pregunta relacionada exactamente al voluntariado. Un voluntariado se suele decir que es una persona que no recibe una remuneración a cambio de lo que realiza. La pregunta directa es, ¿qué aprendiste liderando personas sin que te paguen un sueldo? Liderando personas sin que me paguen un sueldo. Ahí aprendí algo importante. O sea, tú puedes estar trabajando en una empresa y de repente ganar muy bien. Y si en esta empresa lo que tú haces no tiene mucho sentido, tú vas a querer dejarlo. Por más que te paguen muy bien, tú vas a querer dejarlo. Siempre las personas buscamos que lo que hacemos tenga un sentido. ¿Y qué sentido? O sea, las personas anhelamos siempre de alguna manera ser importantes, hacer algo importante, dejar una huella positiva en la sociedad tal vez, y eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, cuando tú eres líder de un voluntariado, no le puedes decir a esa persona, ¿sabes qué? A tu equipo, ¿no? Le puedes decir, ayúdame con esto y te voy a dar un bono al final, o si no me ayudas con esto, los despido. No puedes hacer eso porque es un voluntariado. Entonces, ahí tú tienes la oportunidad de desarrollar tus habilidades de liderazgo y tú tienes que enfocarte, conocer a la otra persona y ver cuál es su motivación. O sea, cómo busca esa persona esa
ese anhelo, ese deseo de ser grandes. Ese anhelo de ser grandes es tan importante como comer, como tomar agua. O sea, ¿tú cuántos días pasarías sin comer, sin tomar agua? De 2 días. 2 días. O sea, siempre sientes ese deseo. Así de importante también tenemos ese deseo cada uno de ser grandes, de dejar una huella. Entonces tú tienes que buscar cuál es el motivo de cada uno, cómo busca satisfacer ese deseo y alinearlo a las acciones, a lo que hace el equipo. Entonces creo que ese es el principal reto, ¿no? Cuando eres un líder en un equipo, un líder de un grupo de voluntarios a donde no se les paga nada, ¿no? Tienes que desarrollar esa habilidad, cosa que en el trabajo tal vez no tienes tanta oportunidad en hacer eso, pero en voluntario eso es lo único que puedes hacer. Muy bien. Mira, qué bueno que tocaste el tema de habilidad. Justamente en los voluntariados se habla sobre habilidades blandas, que ya es un concepto pues un poquito desconocido para algunos quizás, pero no. En sí. La pregunta es, ¿qué habilidades blandas crees que solo se aprenden cuando lideras personas voluntarias? Bueno, las habilidades blandas, todo el mundo lo conoce como habilidades blandas, pero el PMI lo dice como habilidades del poder, habilidades de poder. ¿Por qué le llaman habilidades de poder? Porque con estas habilidades puedes generar grandes cosas. ¿Qué habilidades de poder puedes desarrollar en los voluntariados? La principal es el liderazgo. O sea, el liderazgo es la habilidad de todas las habilidades de poder. Para ser líder tienes que aprender que tienes que saber escuchar, tienes que tener una comunicación efectiva, tienes que ser empático con tu equipo, tienes que trabajar en equipo. Entonces, para ser líder, para desarrollar la habilidad de liderazgo, tienes que aprender todas estas habilidades y recién vas a poder ser un líder. Entonces, creo que cuando estás en un voluntariado desarrollas esa habilidad, o sea, estar en un voluntariado tienes la oportunidad de ser líder de un equipo. Sin embargo, cuando tú trabajas, cuando trabajes, algún día vas a ascender a un puesto de jefe y ese algún día vas a tener la oportunidad de liderar un equipo y en ese momento te va a dar demasiado miedo de ser líder de este equipo, porque si lo haces mal, vas a tener que pagar algo, te van a descontar tu sueldo si sale algo mal. Entonces, estar en voluntariado es una buena oportunidad de ser líder, liderar un equipo de manera voluntaria y además también va a ser retante porque a ellos no les pagas, a ellos los tienes que entusiasmarlo, de alguna manera tienes que motivarlos. ¿Sabías, por ejemplo, que un líder no lidera personas? ¿A qué te refieres con esa frase? Es que un líder no lidera personas y a mí también me chocó, o sea, cuando me dijeron eso, un líder no lidera personas, me dijo, un líder lidera energías. ¿No? ¿Cómo así? Que un líder, las personas somos emocionales, no es así. Cuando a una persona tú le dices algo, ese algo, de la forma como se lo digas, de la forma mágica, en el orden correcto de cómo se lo digas, esa persona va a causar una emoción. Esa emoción puede hacer que se enoje contigo o esa emoción puede hacer que el frente salte de la silla hacia el techo porque le dijiste algo interesante, una noticia muy importante. Entonces, esa emoción es energía. Todos tenemos emociones. Entonces, si las emociones son energías, esas energías hay que gestionarlas. Hay que gestionarlas de manera positiva, una manera que te pueda aportar a ti y no te perjudique, ¿no? Entonces, cuando un líder siempre busca que su equipo accione, vaya hacia un objetivo. Entonces tú tienes que lograr emocionar a tu equipo para que mediante la emoción le siga la acción. Entonces igual, también cuando un equipo, las personas entre ellos se pelean, hay conflictos, se echan la culpa, se enojan, o tal vez también en el equipo están todos desganados, desmotivados, y como líder pues lo que pasa es que te desmotiva también eso. Entonces, pues es que un líder siempre tiene que saber manejar, liderar sus emociones, liderarse a sí mismo. Si no lidera sus emociones, muy difícil que vaya a liderar las emociones de las demás personas. Ojo que no es un requisito para ser líder, no es que tienes que ser un experto liderando emociones, sino es a lo que apuntamos, a lo que apunta un buen líder. En el camino que tú vas practicando, pues vas aprendiendo cómo liderar esas emociones, cómo no dejarte contagiar con el enojo, cómo no dejarte contagiar con la desmotivación que cae todo encima de ti. Y eso, ¿no? O sea, es lo que aprendes cuando estás en un voluntariado. Muchas gracias. Me gustó la parte de que mencionaste que nosotros lideramos energías y no necesariamente personas. Ah, sí, muy bien. Sí, bien. Continuamos con esta serie de preguntas. Vamos a otra. Y nos acercamos a la dirección de proyectos, algo muy importante de todas estas sesiones de podcast.
¿Qué aprendizajes de la dirección de proyectos se aplican perfectamente en iniciativas de voluntariados? Genial, esa es una gran pregunta y creo que es una necesidad que tienen todos los voluntariados. O sea, los voluntariados siempre que hacen proyectos muy bonitos, plantean proyectos muy hermosos que benefician a la sociedad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que algunos voluntariados no saben cómo ejecutar, cómo hacer realidad este proyecto. O sea, qué herramientas se utiliza para hacer realidad este proyecto? La dirección de proyectos. Yo pienso que todos los voluntariados deberían de saber sobre dirección de proyectos para que estos proyectos tan hermosos generen un gran impacto en la sociedad. Si ellos supieran, digamos, que al momento de realizar un proyecto hay que gestionar a los interesados, que los interesados pueden arruinar al proyecto, que hay que de repente implementar la respuesta al riesgo, hay que tener un plan para la implementación al riesgo. Entonces no tendríamos mapeado todo lo que puede salir mal. Si de repente sabríamos lo que es el alcance del proyecto y lo que es la corrupción del alcance cuando tú haces cambios que no están dentro del alcance, entonces ellos sabrían que la corrupción del alcance puede afectar la calidad, puede afectar el costo y de repente no sale en el tiempo que teníamos planeado. Y a veces hay proyectos que tienen que salir en el momento planeado. Entonces yo pienso que todos los voluntariados que hacen proyectos hermosos deberían de saber sobre dirección de proyectos, todas las herramientas de dirección de proyectos. Eso es lo que recomendaría a todos los voluntariados o los que son líderes de los voluntariados. Diego, una pregunta que me gustaría saber en ese momento es, ¿la dirección de proyectos podría ser aplicable a cualquier tipo de voluntariado? Porque entendiendo que hay voluntariados para el ámbito académico, para el ámbito social, para el ámbito ambiental, el ámbito político tal vez, o incluso muchos ámbitos más que pueden existir en la parte de voluntariados. ¿La dirección de proyectos podría ser muy aplicable a todas o específicamente solo una? Ya. Buena pregunta, mira. Parece que saber qué es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza para obtener un resultado el cual es único. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada cosa que nosotros hacemos es un proyecto. Acá, un proyecto es un paso, depende para lograr un fin, ¿no? Entonces, cada cosa que nosotros hacemos es un proyecto. Los voluntariados tienen proyectos sociales, tienen capacitaciones o quieren, digamos, sembrar árboles en algún lugar, quieren sembrar plantas o tienen un proyecto académico, un proyecto de investigación. Entonces, todo lo que es proyectos, todo lo que hacen son proyectos. Por lo tanto, si supieran dirección de proyectos, esos proyectos tendrían mucho más impacto. ¿Qué dice el PMI sobre dirección de proyectos? Que los proyectos tienen éxito cuando agregan valor a la sociedad, valor a la organización. Está enfocado eso. Cuando un proyecto agrega valor, mucho valor a la organización o a la sociedad, ese proyecto es exitoso. Es aplicable entonces a todos los voluntariados, a todas las organizaciones, y creo que hoy en día recién se dan cuenta muchas organizaciones. Cada cosa que hacen es un proyecto y qué tan importante es contratar a una persona profesional en dirección de proyectos. Recontra importante, las organizaciones están buscando personas especialistas en este campo. Y en los voluntariados que tienen proyectos hermosos, pues mucho más necesario, ¿no? Por supuesto, sí he notado cómo la participación en voluntariados, a veces la organización de cualquier actividad se realiza básicamente por la experiencia de las mismas personas o de personas anteriores. Entonces, hacen lo que pueden. Básicamente se podría decir que hacen lo que pueden en el momento. Entonces, considero que sí, pues sí, parece que la dirección de proyectos sí es una buena herramienta para poder aplicarlo en un voluntariado. Ahora, otra pregunta respecto nuevamente a las emociones que pues existen en voluntariado. La pregunta es, ¿qué emociones son claves para que una idea de voluntariado se contagie y movilice a las personas? Ya, ahí te cuento, por ejemplo, antes de entrar a la universidad, yo leí un cuento que se llama La Insignia, de un autor, mi autor favorito, que es Julio Ramos Ribeiro. Entendí que las personas tienen a buscar pertenecer a una comunidad, ¿sí? Entonces, nosotros tratamos de desarrollar una familia, que sea una familia, y además tenemos que ser una comunidad no igual que otras, sino que se sienta que están en un lugar diferente. O sea, para eso hemos creado una cultura que sea diferente. Por ahí un psicólogo nos dijo de que el abrazo de corazón a corazón es una forma muy bonita de darle un abrazo a una persona. Entonces dijimos, ya no nos vamos a saludar con la mano ni con besitos, sino si vienen a Ingenia tienen que saludarse con el abrazo. Y cuando se vayan a Ingenia, cuando termine la reunión, también se despidan con abrazo. Esa era una norma. Entonces, los miembros, desde que entraban a la reunión, desde que se contactaban con alguien que era miembro de Ingenia, se abrazaban de corazón a corazón. Esa cultura teníamos. Y era raro al inicio, cuando eran todavía nuevos, era raro que se abracen, pero esa era nuestra cultura. Tratamos de ser una familia exótica, una familia que no
no es común. O sea, cuando se encontraban con sus amigos, hacían lo que comúnmente hacen, ¿no? Se saludan con la mano, se saludan con besitos. Pero cuando entraban en la comunidad, pues hacían algo diferente, algo raro, ¿no? Que es el saludarse con abrazo e irse con abrazo. Esa es una. Entonces genera cultura. Las personas siempre queremos pertenecer. Y lo otro es el reconocimiento, es otra emoción. Como contaba, o sea, todos anhelamos ser reconocidos, todos anhelamos ser grandes, buscamos la grandeza. Algunas personas llenan su fortuna, tienen millones y millones de dólares que nunca van a utilizar. ¿Por qué? Porque quieren satisfacer ese deseo de ser grandes. Hay personas criminales incluso que asaltan bancos y otro banco y otro banco. Y cuando los atrapan, los criminales que piden el periódico donde ha salido su foto, donde dice gran criminal o el gran ladrón de bancos ha sido atrapado. Y se siente feliz de que aparezca ahí en el periódico, que sea importante y aparezca al lado de personajes importantes. ¿Por qué? Porque él quería ser grande. O sea, y él hacía todo lo que hacía por ser grande. Las personas hacemos todo lo que hacemos por buscar ser grandes, buscar reconocimiento, dejar huella, hacer cosas importantes. Eso es lo que a nosotros nos llena. Es una necesidad tan fuerte como querer comer, querer tomar agua y todo eso. Entonces, yo diría esas emociones habría que agarrarse y utilizarlas ahí en voluntariado, en la comunidad. Ya, a ver, una ayuda, por favor, Wilmer. ¿Me podrías repetir nuevamente cuáles serían esas claves? Uno es generar cultura. Generar cultura, una cultura especial en la organización, ya. Y luego generar ese sentido de pertenencia. Y ahora eres miembro de Ingenia UNSA, eres parte de la familia, como eres parte del evento, va mi brazo. Y la tercera es satisfacer ese deseo de ser grandes, de ser reconocidos. Entonces, cuando entras a Ingenia UNSA, por ejemplo, primero entras como miembro. Hay personas que entran como miembro y al final terminan siendo miembros nada más. Pero hay que darle siempre ese empujoncito para que asciendan en el cargo, de repente siendo DPs, un DP de un proyecto sencillo, un proyecto más complicado, y de repente directiva, y al final de repente presidente, ¿no? Porque les va a ayudar, va a satisfacer esa sensación de ser grande, esa sensación de reconocimiento. Ahí quisiera que me pudieras responder una pregunta corta. ¿Tú consideras que todas las personas están destinadas a liderar un equipo? ¿O es porque mencionaste que pues, algunos ingresan como miembros y terminan como miembros? Entonces, obviamente se les da la oportunidad, pero ¿tú consideras que todas las personas tienen esas competencias o esas habilidades para poder liderar un equipo y poder atreverse a tal vez ocupar un cargo, a dirigir un equipo, a dirigir una organización? Ya, es una muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Es algo que yo también, es la pregunta que yo me hacía cuando yo por primera vez tuve la oportunidad de liderar formalmente una organización de 40 personas y yo sentía que no tenía las habilidades para hacerlo. ¿Por qué? Porque no era tan popular, no era carismático, no era muy hablador, yo me consideraba introvertido, me gustaba trabajar detrás de las cámaras, detrás de las pantallas y no estar delante, o sea, y para mí era muy cómodo estar adelante y que tantos ojos me escuchen y yo diga algo interesante. Pero, ¿qué aprendí? Que todos nacemos con habilidades, desarrollamos habilidades en el tiempo, habilidades para obtener lo que queremos. Desde niño queremos un caramelo, alguna habilidad desarrollamos. La persuasión, el carisma, el poder hablar, alguna habilidad, la astucia, yo desarrollaba, yo era muy observador, era analítico, hasta ahora me gusta analizar las cosas al detalle. Y esas habilidades yo las llevé utilicé cuando era líder. Analizaba cada cosa, aprendía. Entonces, para liderar, todos tenemos las competencias, le llaman los coaches de neurolingüística. De programación neurolingüística, todos tenemos competencias para liderar. Pero ¿liderar qué es? Liderar es tomar una decisión de no quedarse con las manos cruzadas cuando hay un problema. Liderar es cuando ves un problema, cuando ves que algo tiene que ir hacia un lugar, tú te remangas las manos, dices quiero llegar ahí y empiezas a hacer. Las personas siempre siguen a las personas que hacen cosas, no solamente las personas que quieren hacer algo, sino siguen. Entonces tú, para liderar, lo único que necesitas es tomar la decisión. Si eres una persona responsable y tú quieres liderar un proyecto, solamente toma la decisión. Sé que da miedo tomar una decisión que nunca has hecho. A todos les da miedo y por eso es que algunos que son miembros entran como miembros y terminan como miembros y no ascienden, no son directores sin proyecto ni nada. Entonces, siempre tienen ese miedo. Pues yo tengo una frase que dice, cruzando el miedo está el éxito. Imagina el miedo como un puente que nunca has cruzado. Siempre lo desconocido te da miedo. A la gran mayoría le da miedo.
pero detrás de ese puente está el éxito con un letrero diciendo Joel, bienvenido, Joel, aquí estoy. Si cruzando el miedo, está el éxito. Muchas gracias, Wilmer. Vamos a hacer una pequeña pausa por el momento para hacer un descanso. Continuamos con la sección de preguntas llamada El Rincón Ingeniosito. Tenemos preguntas seleccionadas por el público para que puedas responderlas. La primera pregunta es, ¿cómo identificas a un verdadero líder en un equipo de voluntarios? ¿Cómo identifico un verdadero líder? Bueno, un verdadero líder es como lo ideal, ¿no? O sea, a lo que debería llegar a ser un líder. Serían dos palabras, ¿no? Una, ser soporte, y la otra es tener inteligencia emocional. Ser soporte, ¿por qué? Porque un líder no es el que está adelante y no ve cómo anda su equipo. Un líder generalmente es el que está atrás al servicio del equipo, está viendo qué es lo que necesita su equipo, qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que necesita. Está más al servicio del equipo. Y entonces siempre está preguntando, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puede ayudar a gestionar? ¿Cómo te sientes? Y todo eso, ¿no? O sea, ojo, con soporte no me refiero a que el líder se va a encargar de hacer todo, ¿no? No se va a cargar con todo el trabajo operativo encima, porque si hace eso, pierde de vista todo el bosque, ¿no? Se enfoca en la rama y pierde de vista todo el bosque. Todo el bosque puede estar en llamas y su ramita no, entonces pierde toda esa vista. Entonces es solamente servicio en cuestión de que ayude a gestionar, ayude a coordinar, ayude, vea qué es lo que está pasando, vea qué es lo que está sintiendo ese equipo, ¿no? Eso es uno. Siempre soporte. Y otro es, como dijimos hace rato, un líder lidera energías. Entonces, si un líder lidera energías, tiene que ser alguien experto liderando su propia energía, ¿no? Sus propias emociones, para poder liderar las otras emociones de las demás personas. Entonces, para eso tiene que tener inteligencia emocional. Entonces, creo que sería de esas dos maneras como identificaríamos a un verdadero líder, ¿no? Ojo que eso no es como que requisito, ¿no? No es que voy a hacer, tener todo eso y recién voy a ser líder. Eso se aprende ya poco a poco, pero lo ideal es llegar a ser eso, ¿no? Ser un líder del servicio y ser un líder con buena inteligencia emocional. De acuerdo, gracias, Wilmer. Nos acercamos a la parte final de esta entrevista. Y aquí tenemos una última pregunta para cerrar. La pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que piensa que no tiene tiempo para ser voluntario? Cuando alguien dice que no tengo tiempo, es porque de repente le puede parecer importante esa actividad, pero de repente no es tan urgente. Lo importante radica en el valor que tú le das a esa actividad, ¿no? Qué tan importante es para ti. En lo urgente radica en el plazo que tiene esa actividad. Si de repente esta actividad tiene 2 días de plazo para que cierre, es urgente. Si de repente tiene 2 horas para que cierre, es recontra urgente, ¿no? Entonces, cuando alguien dice no tengo tiempo es porque tal vez es importante, pero no es tan urgente. O a veces puede pasar que no es importante ni tampoco es urgente. Entonces, cuando algo está en ese rango, no le da tiempo para esa actividad, ¿no? Entonces, para eso yo les diría cosas que pueden ser importantes para ser voluntario y cosas que pueden ser urgentes, ¿no? Dependiendo de la persona, ¿no? En ese momento. Importante por 2 cosas. Una puede ser porque el voluntariado es el mejor lugar la mejor escuela para desarrollar el liderazgo. Para ser líder en voluntariado solamente necesitas voluntad nada más. Si me pregunta para hacer un proyecto pequeño, ¿quién quiere ser el líder de este proyecto? Entonces solamente tienes que levantar la mano si que tú crees en ese proyecto y lideras y le pregunta quién quiere ser parte del equipo de este proyecto y se juntan y lo hacen, ¿no? Sin embargo, en el campo laboral no es tanto así. O sea, en voluntariado sí tienen la gran oportunidad de ser líder, liderar personas y poco a poco ascender a proyectos más complejos. Pero en el campo laboral no es tanto así. O sea, necesitas todavía que pasen años para que trabajes, que te asciendan a que tú seas jefe de algo y que te pongan a tu cargo un equipo. Y si fallas, pues las consecuencias son más fuertes en el campo laboral. Entonces es muy complicado que puedas desarrollar esa habilidad de liderazgo. En cambio, en voluntariado, no. O sea, si fallas, claro, te sientes triste, te sientes mal, el proyecto sale mal, pero no hay tantas consecuencias, ¿no? Por eso a veces yo pienso que voluntariado es como un laboratorio donde puedes desarrollar tus habilidades, puedes cometer errores y las consecuencias no son tan fatales, ¿no? Como en el campo laboral. Esa es una.
Otra puede ser porque el voluntariado es una ventana donde puedes conocer un montón de personas, más todavía si estás en un voluntariado donde ahí es multidisciplinario de muchas carreras. Por lo tanto, conoces a mucha gente y también las personas te conocen a ti. Entonces, es una oportunidad que depende de ti si lo aprovechas o no lo aprovechas. Por ejemplo, si en ese voluntariado te dan a conocer que eres irresponsable, eres relajado, bueno, algunos defectos tuyos te van a conocer, ¿no? Y más todavía cuando adquieres un cargo de liderazgo, lo van a conocer. Por eso también aconsejo, ¿no?, que no estén tantos voluntariados, sino de repente 1 o 2 nada más y que den todo de sí, para que todos los demás conozcan el 100% de cada uno, ¿no? Eso. Y el urgente, pues depende, ¿no? O sea, yo pienso que cuando estás en el primer año, puedes estar en un voluntariado como miembro todo el año, apoyando en el equipo, conociendo los proyectos, lo que hace el voluntariado. En el segundo año, de repente, puedes ejercer un cargo de liderazgo de un proyecto, de repente un proyecto pequeño, luego un proyecto un poco más grande. Y en el tercer año, de repente, escalar, ¿no? Hacer parte de la directiva, ver cómo se organiza toda una organización, ver cómo trabajan entre ellos, entre las demás áreas. Y de repente en el cuarto año ser el líder de la organización. Entonces esa podría ser una ruta, ¿no? Entonces depende, ¿no? Hasta dónde quieran escalar y en qué año estén, ¿no? Entonces, depende de eso también van a ver qué tan urgente es estar en voluntariado o no. Entonces ahí coloco en la mesa las cosas importantes y las cosas urgentes. Ya depende de las personas, ¿no? ¿Qué tanto tiempo le ponen a ser voluntario? De acuerdo, muchas gracias, Wilmer. Nos ha servido mucho esa información sobre qué tan prioritario puede ser para una persona y darle ese valor a las actividades que hace dentro de un voluntariado. Aquí en las sesiones de Ingenia tenemos una parte dinámica que le damos la oportunidad a nuestros invitados que puedan mencionar una frase que más les guste, relacionada al tema o de repente a otro importante. Adelante, Wilmer, menciona tu frase. Bueno, de acuerdo a lo que conversamos, creo que la frase que me gustaría que quede en este podcast podría ser un líder no lidera personas, un líder lidera energías. Creo que esa sería la frase que me gustaría que quede. Hemos más hablado de las energías, ¿no? O sea, de cómo lideramos a las personas liderando energías. Correcto. Ha sido muy entretenido también el poder contar con tu presencia, el compartirnos tal vez la motivación que tuviste para iniciarte en la parte de voluntariados y cómo tuviste ese vínculo y el impacto, relacionarlo a la gestión de proyectos. Y nuevamente, Wilmer, gracias por tu presencia. Ha sido un gusto contar contigo y poder apoyarnos en este proyecto también, que son los Jueves Ingenia. Con esta frase inspiradora, damos por culminada esta sesión, el 6º episodio. Gracias nuevamente, Wilmer, por apoyarnos y a ustedes, comunidad, muchas gracias por vernos nuevamente en este jueves. Esperamos contar con su apoyo y presencia en la próxima sesión. Y les invitamos a seguirnos en todas las redes sociales de SD Ingenia UNSA. Estamos en Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn. Muchas gracias y hasta luego.